Nunca olvidaré el sonido de la cerradura girando lentamente, como una sentencia. El reloj marcaba las 10:03 de la mañana y la puerta principal se cerró con un clic final. Papá ya no estaba. Había salido a trabajar como cada mañana, confiando en que sus hijos mayores cuidarían de la casa y de mí, su única hija. Pero esa mañana no fue como las otras. Esa mañana, el mundo dejó de ser seguro. Los tres estaban allí, Javier, el mayor, siempre callado pero con una mirada que hablaba de cosas oscuras. Marcos, el del medio, el que siempre fingía ser el más cariñoso, el que me llamaba princesa mientras me peinaba el cabello. Y Samuel, el menor de los tres, apenas un año mayor que yo, el que dormía en el cuarto de al lado y compartía secretos infantiles conmigo antes de que todo se corrompiera. Javier cerró las persianas. Marcos puso la televisión con el volumen al máximo. Samuel se acercó a mí con una sonrisa que ya no parecía humana. Mia Corleone. No grité. Ni siquiera lloré. Mi cuerpo se desconectó. Entré en una especie de niebla. Ellos me hicieron cosas que ni sabía que existían. Uno tras otro. Una y otra vez. Y cuando creí que terminaría, Javier me susurró al oído. Si le dices a alguien, papá no te va a creer. Tú eres la rara aquí. Esa fue la primera vez. La primera de muchas. Me dejaron tirada en el suelo del salón, con la falda rota, el alma astillada y la promesa del silencio tallada a fuego en mi garganta. Pero lo que ellos no sabían, es que yo no iba a quedarme callada para siempre. Y lo que pasó después de ese día, cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero para entender cómo llegamos a ese infierno, primero necesito contarte cómo empezó todo. Nací en Veracruz, una ciudad caliente y húmeda, donde el olor del mar se mezcla con el de los mangos maduros y las promesas rotas. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 3 años, así que crecí en un hogar dominado por hombres. Mi padre, Ernesto, era un hombre duro pero justo. O al menos eso quería creer. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la noche, en el puerto, cargando contenedores, dejando el sudor de su frente como ofrenda para alimentar a sus 4 hijos. Yo era la más pequeña, la nena de papá. Javier tenía 17 cuando todo comenzó. Marcos, 15. Samuel, 13. Yo tenía apenas 12. Desde pequeña, fui distinta. Más callada. Me gustaba escribir en libretas viejas, inventar canciones, esconderme debajo de la mesa del comedor para imaginar mundos donde mamá aún vivía y me protegía con su abrazo invisible. Mis hermanos me cuidaban, al menos eso creía. Samuel era el que más se pegaba a mí. Jugábamos en el patio, hacíamos guerras de agua, compartíamos los dulces que papá traía cada quincena. Marcos era más distante, pero a veces me dejaba escuchar música en su cuarto y me hablaba de sus planes para ser cantante. Y Javier, bueno, Javier siempre fue un misterio. Silencioso. Obsesionado con su teléfono. Con unos ojos que a veces parecían ausentes, otras veces, vacíos. Todo empezó con cosas pequeñas. Samuel me miraba diferente. Un día, mientras me cambiaba en el cuarto, entró sin tocar. Perdón, dijo, pero no salió enseguida. Otra vez, Marcos me pidió que me sentara en sus piernas mientras veía la televisión. Dijo que era porque tenía frío. Y una noche, Javier me despertó y me dijo que tenía una pesadilla, que no quería dormir solo. Pequeñas cosas, que juntas, comenzaron a construir una pesadilla real. Papá nunca estaba. O si estaba, llegaba tan cansado que se quedaba dormido con la ropa puesta, el cuello manchado de sudor y la espalda encorvada por años de trabajo. A veces, yo intentaba hablarle. Papá, Samuel me mira raro, le dije una vez. Me dio una palmada en la cabeza y dijo, está creciendo, hija. No hagas caso. Una tarde, todo cambió. Fue el cumpleaños de Marcos. Papá trabajaba turno doble. Javier trajo unas cervezas robadas del supermercado. Yo intenté esconderme en mi cuarto, pero Marcos me llamó. Ven, canta para mí, como antes. Siempre le cantaba cuando era pequeño. Le gustaba mi voz. Pero esa tarde, su voz era distinta. Más gruesa.
Más segura. Más inquietante. Cerraron la puerta. Apagaron la luz. Y lo que pasó fue solo el inicio. Ellos me rompieron. Pero también, sin saberlo, encendieron una chispa. Una semilla de rabia. De resistencia. Porque aunque yo no sabía cómo, juré que un día, alguien me escucharía. Eso fue el inicio del infierno. Pero no era el final. Aún no. El siguiente capítulo va a mostrarte cómo lo que parecía una familia normal, escondía monstruos bajo la piel. Te mostraré el primer gran quiebre. La primera vez que intenté contar lo que pasó. La primera vez que el mundo me dio la espalda. ¿Y sabes qué fue lo peor? No fue lo que ellos me hicieron. Fue lo que nadie hizo, cuando yo pedí ayuda. El primer intento de pedir ayuda llegó demasiado pronto, y demasiado tarde al mismo tiempo. Era junio. El calor era sofocante. La casa de lámina donde vivíamos parecía una olla de presión, con los gritos reprimidos rebotando contra las paredes delgadas. Yo tenía marcas en los brazos. No por golpes, sino por la fuerza con la que me agarraban. Moretones pequeños que parecían accidentes. Y nadie pregunta por los accidentes de una niña callada. Ese día fui a la escuela como siempre. Mis piernas dolían al caminar. No dije nada. No podía. Cada vez que abría la boca para intentar hablar, las palabras se me atragantaban como espinas. Pero había alguien, la maestra Camila. Ella fue la primera en notar algo. Lucía, ¿estás bien?, me preguntó una mañana, al notar que no quise participar en la clase. Mi nombre es Lucía, por cierto. Lo menciono ahora porque quiero que lo recuerdes. Quiero que sepas que detrás de cada historia como esta, hay un nombre. Una vida. Una niña que solo quería ser amada. Camila me llevó a un lado del salón. Su voz era suave, como un arrullo. Vi los moretones, me dijo. ¿Estás en peligro en tu casa? Sentí el impulso. La necesidad. El alma desesperada queriendo liberarse. Comencé a llorar. No podía parar. Me temblaban las manos, los dientes, los párpados. Era como si mi cuerpo dijera lo que mis palabras no podían. ¿Te están haciendo daño tus hermanos?, preguntó. Y entonces, lo dije. Lo dije todo. No con detalles. No con nombres aún. Pero sí lo suficiente. Dije que no me sentía segura. Que tenía miedo de volver a casa. Que me dolía todo. Camila me abrazó. Me prometió que me ayudaría. Y yo, le creí. Esa tarde llegó una trabajadora social. Me preguntó muchas cosas. Yo respondí lo poco que podía. Me temblaba la voz, me dolía el estómago, pero pensé, ya está. Por fin. Ya no voy a estar sola. Pero todo se vino abajo. La trabajadora social habló con papá primero. Y cuando él llegó a casa esa noche, más temprano de lo habitual, la tormenta no tardó en desatarse. Me gritó. Me llamó mentirosa. ¿Cómo te atreves a inventar cosas así?, rugió, con los ojos rojos de rabia y la voz quebrada de decepción. Javier estaba parado detrás de él, con los brazos cruzados. Sonriendo. Yo no sabía que ellos ya se habían preparado. Que Marcos había dicho que yo tenía problemas de atención, que inventaba cosas. Que Samuel había fingido preocupación. A veces Lucía se porta raro. Papá, no sé qué le pasa. Todo fue una trampa. Papá pidió disculpas a la escuela. Dijo que era una confusión. Que yo era muy creativa. Que fantaseaba demasiado. Esa noche, los tres entraron a mi cuarto. Yo pensé que me iban a golpear. O peor. Pero no. Solo se sentaron alrededor de mi cama. Javier fue el primero en hablar. La próxima vez que abras la boca, vamos a hacer que parezca que tú querías todo esto. Marcos se inclinó, tan cerca que sentí su respiración podrida. ¿Te acuerdas del cuchillo de la cocina? Imagina cómo sería si se perdiera, en tu almohada. Y Samuel. Samuel solo me miró. Con ojos vacíos. Como si yo ya no fuera su hermana. Como si nunca lo hubiera sido. Esa noche dormí con las uñas clavadas en las palmas. Me hice sangre. Para recordarme que seguía viva. Que aún podía sentir algo. Pasaron semanas.
Luego meses. Yo cambié. No hablaba con nadie. Dejé de escribir. Dejé de cantar. Solo contaba los días. Y soñaba con desaparecer. A veces, imaginaba tomar el tren de carga que pasaba cerca de nuestra colonia y dejarme llevar. A veces, pensaba en formas de no despertar. Pero algo me salvó. Fue un cuaderno viejo. El único que no habían roto. Lo escondía en una caja de cereal vacía, debajo del colchón. Y ahí, escribía todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada abuso. Cada día. Era mi única forma de no volverme loca. Le puse título, La verdad según Lucía. Y sin saberlo, estaba empezando a construir mi escape. Porque todo lo que sufrí, lo convertí en palabras. Y esas palabras, algún día, iban a ser mi testimonio. Un día, ocurrió algo inesperado. Samuel empezó a cambiar. Comenzó a encerrarse más en su cuarto. Ya no hablaba tanto con Marcos ni con Javier. A veces, lo veía llorando. Un día, incluso me dejó un chocolate sobre la almohada. Y otra noche, me dijo en voz baja, lo siento. Eso me confundió. Mucho. ¿Cómo podía alguien que me había destruido tener remordimientos? Pero no lo creí. No podía. Porque el daño ya estaba hecho. Sin embargo, ese cambio en Samuel encendió algo, una posibilidad. Tal vez uno de ellos tenía conciencia. Tal vez había una grieta en ese muro. Y si había una grieta, tal vez yo podía escapar. Fue entonces cuando tracé un plan. Lo primero era recopilar todo. Escribir hasta el último detalle. Lo segundo, encontrar a alguien fuera de casa que pudiera creerme. Y lo tercero, sobrevivir el tiempo suficiente. Pero antes de que pudiera hacer algo, ocurrió lo inesperado. Una noche, escuché un golpe fuerte en la sala. Me levanté temblando. Caminé descalza por el pasillo. Papá estaba de pie, borracho. Y Javier estaba gritando. No me hables así. No eres nadie para decirme qué hacer, chilló Javier. Yo te di la vida, carajo, rugió papá, mientras lanzaba la botella contra la pared. Era la primera vez que veía a papá gritarle a Javier. Y Javier tenía miedo. Lo vi. Por primera vez, ese monstruo que me había atormentado se encogía frente a otro más grande. Me escondí detrás de la cortina y escuché todo. Ya basta con lo que haces con tu hermana, lo sé todo, gritó papá. Mi corazón se detuvo. ¿Papá lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no hizo nada? Ella es una mentirosa, escupió Javier. No más, Javier. No más. Ya hablé con alguien, dijo papá. Y ahí, supe que algo había cambiado. Pero al día siguiente, papá no regresó del trabajo. Nunca más. ¿Fue un accidente? ¿O alguien lo hizo desaparecer? Nadie lo supo. O tal vez, alguien sí lo sabía. Y ese alguien, estaba en mi casa. La desaparición de papá fue solo el comienzo del verdadero horror. Porque sin su presencia, yo ya no tenía ni siquiera una ilusión de protección. Y lo que vino después, fue aún más oscuro. Cuando estés listo, te contaré lo que pasó en Chapter 3. Porque lo que sigue no es solo sobrevivir. Es resistir. Es pelear. Y, sobre todo, es encontrar justicia. La desaparición de papá fue un golpe seco, como un portazo que deja ecos para siempre. La mañana siguiente, la casa olía a silencio. Uno denso, incómodo. Nadie decía nada. Javier se sentó a desayunar como si nada hubiera pasado. Marcos hizo café. Samuel miraba el plato sin tocarlo. Yo me escondí en el baño. Lloré en silencio. Lo supe. Lo supe desde lo más profundo de mi estómago. Papá no se había ido por voluntad propia. No era de esos hombres que desaparecen sin decir adiós. Él pudo tener 1000 defectos, pero no abandonaba. Nunca. Él lo sabía. La noche anterior, escuché claramente cómo enfrentaba a Javier. Él sabía lo que me estaban haciendo. Tal vez al fin estaba listo para protegerme. Tal vez ya no quería seguir negándolo. Y ahora estaba muerto. O desaparecido. Lo cual,
en una casa como la nuestra, significaba lo mismo. Ese día la policía vino. Una oficial, con el rostro cansado y la libreta en la mano, tomó notas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Preguntó. Ayer en la mañana, respondió Javier, tranquilo, sin titubear. ¿Notaron algo extraño? Insistió la oficial. Nada. Solo se fue a trabajar. Tal vez se emborrachó por ahí, dijo Marcos, cruzando los brazos. Yo los miraba, muda, sabiendo que mentían. Samuel no decía nada. Solo bajaba la cabeza. ¿Y tú? Me preguntó la oficial. ¿Algo que quieras decir? Quise hablar. De verdad. Abrir la boca y decir. Mi padre sabía la verdad. Y ahora está muerto. Pero la mirada de Javier me detuvo. Esa mirada. Era como una daga envuelta en sonrisas falsas. No, mentí. No six nada. La policía se fue. Dejaron un número de contacto. Prometieron buscarlo. Pero en nuestro barrio, las promesas no significan nada. Especialmente cuando se trata de un hombre pobre, trabajador, sin conexiones. Y así, oficialmente, papá se convirtió en un desaparecido. El ambiente en la casa cambió desde ese día. Ya no fingían. Los tres sabían que estaban en control absoluto. Ya no se molestaban en disimular, ni cerrar puertas, ni bajar la voz. Ya no me miraban como su hermana. Me miraban como algo que les pertenecía. Como un objeto. La primera noche sin papá, Javier entró a mi cuarto. Cerró la puerta. Ahora no hay nadie que te proteja, dijo, con esa voz baja y venenosa. Vas a hacer lo que digamos, cuando digamos. ¿En Teens? Yo asentí, con las lágrimas deslizándose sin permiso. Bien, respondió. Luego me lanzó una toalla. Te espero en la sala. Yo no me moví. No respiré. Mi cuerpo se desconectó. Pero en mi mente, en lo más profundo, algo estaba cambiando. Ya no quería escapar. Quería pelear. Las semanas siguientes fueron un infierno. Pero también fueron una preparación. Cada día me obligaban a algo nuevo. Cada noche me sentía más lejos de mí. Pero mientras más me rompían, más se fortalecía la parte de mí que planeaba. Esperé. No podía correr. No tenía a dónde ir. No podía gritar. Nadie me escucharía. Ya lo había intentado una vez. Me quedaban pocas opciones. Pero sí tenía mi libreta. La verdad, según Lucía, ya no era solo un diario. Era evidencia. Era mi única arma. Anoté cada detalle. Fechas. Horas. Lo que dijeron. Cómo lo hicieron. Hasta lo que vestían. Cada página era un golpe que algún día les iba a devolver. Y luego vino Samuel. Una noche, me detuvo en el pasillo. Lucía, susurró, sin mirarme a los ojos. Quiero ayudarte. Lo miré. No dije nada. No confiaba en él. No podía. Javier mató a papá, dijo, en voz baja, casi temblando. Mi mundo se paralizó. Lo escuché planearlo con Marcos. Lo empujaron en el puerto, donde nadie pudiera ver. Dijeron que no iban a dejar que un viejo estúpido los metiera a la cárcel. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú no dices nada? Samuel me miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fui un cobarde. Pero no lo soporté más. Por eso quiero ayudarte. Hay una forma. Le pedí pruebas. Le pedí algo real. No más palabras. No más promesas rotas. Y él me las dio. Una grabación. Un audio. La noche que Javier discutió con papá. Samuel, escondido en el pasillo, grabó todo con un viejo celular. Por miedo. Por remordimiento. No lo sé. Pero lo hizo. Y ese audio, podía cambiarlo todo. Tenía pruebas. Tenía el diario. Tenía la grabación. Solo necesitaba una oportunidad. La encontré el viernes por la noche. Javier y Marcos salieron a una fiesta. Samuel fingió dormir. Yo corrí. Corrí como nunca en mi vida. Crucé calles, salté charcos, esquivé perros y borrachos. Fui directo a la casa de la maestra Camila. Ella me abrió, aún en bata de dormir.
Lucía, ¿qué haces aquí? Le mostré todo. Las páginas. El audio. Mi lagrima. Ella no dijo nada. Solo me abrazó. Luego, llamó a la policía. Me llevaron a un centro de protección de menores. Mi revisaron. Mi preguntaron. Esta vez, lo conté todo. Sin miedo. Sin pausas. Sin esconderme. Samuel fue detenido primero. Confieso. Loro. Imploro perdón. Luego, vino la orden de arresto para Javier y Marcos. Pero no fue fácil. Los abogados que les asignaron intentaron desestimar mis pruebas. Dijeron que era una menor inestable, que tenía problemas psicológicos, que los hermanos estaban siendo difamados. Pero cometieron un error. Subestimaron mi voz. Subestimaron mi verdad. El juicio fue largo. Doloroso. Tuve que repetir todo una y otra vez. Frente a extraños. Frente a ellos. Javier me miraba con odio. Marcos con indiferencia. Samuel, no podía mirarme a los ojos. Pero las pruebas eran claras. Mi diario fue admitido como evidencia. El audio fue reproducido en la corte. Los médicos forenses confirmaron las señales de abuso. Y un día, finalmente, el juez habló. Javier y Marcos, culpables. Condenados a prisión. Samuel, condenado también, pero con reducción por colaboración. Ese día, cuando escuché el veredicto, sentí que respiraba por primera vez en años. No fue felicidad. Fue alivio. Fue justicia. Hoy escribo estas palabras desde un lugar seguro. Una casa donde no tengo miedo de cerrar los ojos. Donde nadie entra sin tocar. Donde puedo cantar otra vez. Pero no estoy completa. Nunca lo estaré. El dolor no se va. Solo se transforma. Pero aprendí algo. El silencio protege a los monstruos. Romperlo, los destruye. Y si tú, que me estás escuchando, estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Tu voz importa. Tu dolor es real. Y mereces ser escuchado. Yo soy Lucía. Y esta es mi verdad. Cuando se cerraron las puertas del tribunal y los guardias se llevaron a Javier y Marcos esposados, el mundo no se detuvo. No hubo aplausos. No hubo consuelo. Solo el vacío. Un abismo raro, difícil de explicar. Yo había luchado, había gritado, había expuesto mis heridas frente al mundo, y ahora, ¿qué seguía? No lo sabía. Mi vida ya no era la misma. Ya no tenía hermanos. Ya no tenía padre. No tenía madre desde niña. No tenía hogar. Solo una mochila con ropa, un cuaderno manchado de lágrimas, y una sentencia judicial que decía que todo lo que sufrí era verdad. Pero decir la verdad no me devolvió la vida que me robaron. Los siguientes meses fueron un segundo tipo de infierno. No con golpes, ni gritos, ni puertas cerradas. Fue un infierno lento, invisible, lleno de silencio, de desconfianza, de miradas que dudaban. Fui llevada a un hogar temporal para menores sobrevivientes de abuso. Había niñas y adolescentes como yo. Cada una con una historia. Algunas más crueles. Algunas más sutiles. Pero todas con la misma mirada. Ojos que habían visto demasiado, demasiado pronto. Yo no hablaba con nadie. Comía en silencio. Dormía con una navajita debajo de la almohada. No porque tuviera miedo de alguien más, sino porque ya no confiaba en mí misma. A veces despertaba gritando. A veces lloraba sin razón. Soñaba con papá. Con sus manos llenas de callos, con su voz ronca, con la forma en que me cargaba en los hombros cuando era niña. Soñaba que aún estaba vivo. Que aparecía y me decía que todo había sido un error. Que solo había perdido la memoria. Que me llevaba lejos. Y al despertar, solo estaba el techo blanco. Las paredes lisas. El mundo frío. Pasaron semanas. Luego meses. Camila, la maestra, seguía visitándome. Fue la única constante. Me traía libros. Me hablaba con calma. Me repetía que yo era valiente, que lo había hecho bien. Pero yo no me sentía valiente. Mi Rhoda. Invisible. Usada. ¿Cuándo vas a empezar a vivir, Lucía?
Me preguntó una tarde. No sé cómo se hace eso, respondí. Con pequeños pasos, dijo. No tienes que correr. Solo dar un paso. Y luego otro. Fue la primera vez que me lo creí. Un poco. Solo un poco. Esa noche volví a abrir mi cuaderno. Ya no escribí sobre el pasado. Escribí sobre el futuro. Sobre lo que quería. Aunque no supiera si era posible. Quiero una casa con ventanas grandes. Quiero estudiar. Quiero cantar de nuevo. Quiero volver a sonreír. Quiero dejar de tener miedo. Quiero que mi voz sirva para algo más que gritar por ayuda. Fue la primera noche que dormí sin pesadillas. Un día, conocí a alguien. Se llamaba Elena. Tenía 16 años, 2 más que yo. Compartíamos habitación en el centro de acogida. También había sido abusada, pero por su padrastro. Una historia distinta. Mismo dolor. Elena no tenía miedo de hablar. Era sarcástica, directa, brutalmente honesta. ¿Te vas a quedar con cara de fantasma toda la vida? Me dijo una noche. ¿Y si no sé cómo dejar de estar rota? Nadie sabe. Pero igual se intenta. Porque si no, ganan ellos. Esas palabras me hicieron algo por dentro. Esa noche le conté mi historia. Por primera vez, desde el juicio. Sin leer el cuaderno. Solo con mi voz. Elena no me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó. Cuando terminé, me miró fijamente. Sobreviviste. Pero ahora te toca vivir. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Comencé a entender. Unos días después, la directora del centro me llamó. Lucía, tenemos noticias, dijo. Era una mujer de mirada dura, pero voz amable. ¿Qué tipo de noticias? Sobre tu padre. Mi corazón se detuvo. ¿Está? Encontraron su cuerpo. El mundo se hizo pequeño. Estaba enterrado en una zanja del puerto. Lo reconocieron por una cadena de acero que siempre usaba. No quedó mucho. Lo identificaron gracias a la grabación que aportaste, que permitió abrir una zona restringida del terreno. Papá estaba muerto. Confirmed you. Ya no había espacio para esperanzas falsas. Ya no había sueños de reencuentros. Solo un silencio que se convirtió en grito por dentro. Me dejaron llorar en una habitación sola durante horas. Nadie me interrumpió. Nadie intentó detenerme. Y luego, Camila volvió. ¿Puedo ayudarte a despedirte de él? Me preguntó. Asentí. Unos días después, me llevaron al lugar donde iban a cremar su cuerpo. No había ceremonia. No había velas. Solo una caja cerrada y un documento. Me acerc. No dije mucho. Solo una cosa. Perdóname por no haber sido más valiente antes. Pero ya no voy a fallar. La muerte de papá cerró un ciclo. Pero abrió otro. Porque ese día decidí que mi historia no iba a terminar siendo una estadística más. Una niña más violada. Una más asesinada en vida. Una más olvidada. Decidí que iba a hablar. A todas. A todos. Y así, comencé a escribir un nuevo diario. No solo sobre lo que viví, sino sobre cómo salir del otro lado. Hablé en grupos del centro. Luego en escuelas. Luego en entrevistas. Mi historia comenzó a circular. Algunos me miraban con lástima. Otros con admiración. Pero lo importante es que me escuchaban. Porque si una niña me oía y decía, yo también estoy pasando por eso, entonces mi dolor no fue en vano. Una noche, recibí una carta. Sin remitente. La abrí. Era de Samuel. No pedía perdón. No hablaba de excusas. Solo decía esto. Te falle. Te volemos. Pero tú fuiste más fuerte que todos nosotros. Espero que algún día, tu voz nos sepulte a nosotros y salve a muchas. Gracias por no rendirte. Mereces paz. Yo nunca la tendré. No lloré. Ya no. Solo lo cerré. Lo quemé. Hoy, tengo 16 años. Estoy en proceso de adopción. Una familia que no conocía decidió darme una oportunidad. Gente buena. Con heridas también. Pero con amor real.
Voy a la escuela. Estoy en terapia. Escribo. Leo. Hablo. A veces me tiembla la voz. A veces me tiemblan las piernas. Pero ya no tengo miedo. Y sí, sigo rota en partes. Pero esas partes son mías. Y con ellas, estoy construyendo algo nuevo. El peor monstruo no tenía la voz de Javier, ni la sombra de Marcos, ni las lágrimas de Samuel. El peor monstruo tenía mi voz. Era una parte de mí, esa que me hablaba cuando todo estaba en silencio. La que se preguntaba si de verdad valía algo más que lo que me hicieron. La que decía que nadie podría amarme si supieran toda mi historia. La que se repetía, estás sucia. Rhoda. Inútil. Olvidable. Ese monstruo era más cruel que todos los demás. No importaba que ya estuviera en una casa segura, con personas que intentaban darme cariño. No importaba que estuviera estudiando otra vez, o que en las redes sociales comenzaran a llamarme valiente, sobreviviente, voz de otras niñas. No importaba que Camila siguiera viniendo cada semana a leer conmigo, o que Elena ahora fuera casi una hermana elegida. Nada de eso silenciaba esa voz que me decía, nunca vas a ser suficiente. Ese era el verdadero infierno ahora. Mi nueva familia era amable, pero distante. Se llamaban Mariana y Esteban. No tenían hijos biológicos. Habían adoptado antes a una niña pequeña, pero murió de leucemia. Tal vez por eso me eligieron, porque yo también había sobrevivido a algo que parecía terminal. Pero con los días, entendí que el amor no siempre es fácil de recibir, y mucho menos de dar. Mariana intentaba acercarse. Me cocinaba cosas que pensaba que me gustaban. Me dejaba notitas en la mochila con frases de ánimo. A veces me abrazaba, aunque yo me congelaba cuando lo hacía. Esteban era más callado. Siempre me saludaba con respeto. Me decía buenos días, ¿cómo te fue? Si necesitas algo, me avisas. Pero yo no podía mirarlo mucho a los ojos. Cada vez que lo hacía, aunque fuera amable, mi cuerpo se tensaba, como si esperara lo peor. No era su culpa. Era la mía. O eso creía yo. Empecé terapia formal con una psicóloga llamada Beatriz. Una mujer de cabello canoso, voz baja, y ojos que no te juzgaban aunque le contaras lo más terrible. Las primeras sesiones no dije casi nada. Ella solo me dejaba dibujar, o escribir. Me decía, no tienes que hablar todavía. Tu historia ya la gritaste. Ahora vamos a escuchar lo que no pudiste decir. Y funcionó. Poco a poco, comencé a contarle cosas que ni en el juicio dije. Cosas que me daba vergüenza admitir. A veces me siento culpable de haber sobrevivido. ¿Por qué? Porque papá está muerto. Porque hay niñas que aún viven eso. Porque, no sé. Porque siento que tengo que estar bien y no lo estoy. Beatriz no me decía que no sintiera eso. Solo me escuchaba. Y luego, decía. Sentir culpa no significa que seas culpable. Significa que tienes empatía. Pero no confundas empatía con castigo. Esa frase se me quedó grabada. La escuela fue otra batalla. Volver a estar entre adolescentes que no sabían mi historia, o peor, que si la sabían por las noticias, fue como entrar a una selva con las cicatrices expuestas. Al principio, me miraban como si fuera una criatura de otro planeta. Algunas chicas me evitaban. Como si temieran que mi pasado fuera contagioso. Otros me acosaban por morbo. Me hacían preguntas asquerosas, disfrazadas de curiosidad. ¿Y de verdad tus hermanos te? ¿Qué se siente que te hagan eso tantas veces? ¿No te da asco vivir? Una vez, un chico me tocó el hombro por detrás y dijo, yo también quiero ser tu hermanito. Le rompí la nariz con el puño. Me suspendieron una semana. Y no me arrepentí. Fue la primera vez que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue como si esa niña pasiva, rota, obediente, ya no viviera más en mí. Esa suspensión fue clave. Me llevó a escribir otra vez. Pero esta vez no en mi cuaderno. Publiqué mi historia en un blog. No con nombres reales. No con detalles gráficos. Pero con la verdad cruda. Conté lo que me hicieron. Conté lo que pensé de mí. Conté lo que me estaba costando sanar. Y al final,
Escribí algo que marcó la diferencia. Esta historia no es para inspirarte. Es para advertirte. No todos los monstruos viven debajo de la cama. A veces duermen en el cuarto de al lado. A veces comen contigo. A veces tienen tu sangre. Pero tú no tienes que guardar el secreto. Tú no estás sola. El post se viralizó. De repente, comencé a recibir mensajes de otras niñas, de otros chicos, de adultos incluso. Algunos solo decían gracias. Otros compartían sus historias. Algunos estaban en situaciones de abuso y no sabían qué hacer. Y sin quererlo, comencé a ayudar. Respondía a todos. Les decía que fueran a una maestra, a un médico, a la policía si podían. Les explicaba cómo documentar lo que vivían. Les hablaba de lo que a mí me funcionó. Cada vez que ayudaba a alguien, mi monstruo interior se hacía más pequeño. Una noche, Mariana me llevó al techo de la casa. Tenía una manta, 2 chocolates calientes, y una caja pequeña. «Quiero darte algo», dijo. Dentro de la caja había una pulsera. Era sencilla, de hilo rojo, con un dije en forma de estrella. Era de nuestra hija, explicó. Se llamaba Clara. Murió muy pequeña. Pero no pasó un día en que no pensáramos en volver a llenar esta casa de vida. Yo me quedé en silencio. No quiero que pienses que estás aquí para reemplazarla, continuó. Estás aquí porque sobreviviste. Porque estás viva. Y porque tú también mereces un hogar. Yo nunca había llorado frente a ella. Esa noche lo hice. Y por primera vez, la abracé yo. Meses después, llegó una carta oficial. Era la confirmación de la adopción. Mariana y Esteban eran, legalmente, mis padres. No por obligación. Por elección. Yo firmé sin temblar. Ya no era Lucía, la hermana silenciada. La niña violada. La testigo. La huérfana. Era Lucía, la sobreviviente. La escritora. La activista. La hija. Pero aún quedaba algo por hacer. Volver a ese lugar. A la casa donde todo empezó. Un día, regresé. Fue una tarde nublada. La casa estaba abandonada, cercada con tablas viejas. Nadie vivía allí desde que Javier y Marcos fueron arrestados. Entré sola. Cada cuarto me hablaba. El pasillo. El baño. El pequeño cuarto donde dormía. La cocina donde mamá solía cantar. Todo estaba cubierto de polvo, pero la energía seguía ahí. Y en la sala, donde tantas veces me obligaron a callar, me paré de frente. Saqué un spray de pintura que traía en la mochila. Y en la pared principal, escribí. Aquí viví el infierno. Pero aquí también comenzó mi libertad. Lo dejé ahí. Para que el mundo lo viera. Para que, algún día, otra niña supiera que de ese infierno se puede salir. Ahora duermo sin cuchillos debajo de la almohada. Canto a veces en las duchas. Leo poesía. Me río con Mariana. Hablo con Esteban de libros. Y aunque el monstruo aún susurra de vez en cuando, ya no tiene el control. La mañana en que cumplí 18 años no fue como las que soñaba de niña. No hubo globos, ni fiesta, ni canciones en la madrugada. Pero hubo algo mucho más valioso, silencio. Un silencio limpio. Propio. Un amanecer sin gritos, sin miedo, sin puertas cerradas con llave. Ese día me desperté en mi propia cama, en mi propia habitación, en la casa de Mariana y Esteban. Ya no era su hija adoptiva. Era su hija. Punto. Me habían criado durante casi 3 años. Me enseñaron a volver a mirar a los ojos, a comer sin apuro, a confiar en los abrazos sin esperar que dolieran. Ese día me desperté y me dije algo en voz alta. Lucía, sobreviviste. Y por primera vez, eso no me sonó como una excusa. Sonó como una victoria. La universidad me esperaba. Había decidido estudiar psicología. No porque quisiera revivir lo que me pasó todos los días, sino porque entendí algo poderoso durante el proceso de sanar. Muchas veces, la diferencia entre hundirse y salir a flote es una sola persona que escuche de verdad. Y yo quería ser esa persona. Elena, mi amiga del centro, también había avanzado. Estaba en un programa de arte y salud mental. Seguíamos en contacto todos los días.
Ella dibujaba nuestras cicatrices con tinta, con colores oscuros y brillantes, y las transformaba en arte. Su forma de sanar era visual, visceral. La mía, era escribir y hablar. Juntas éramos testimonio de algo que el mundo necesita entender, que el dolor no desaparece, pero sí puede transformarse. Los medios volvieron a buscarme. Me ofereceram entrevistas, documentales, colaboraciones. Algunos querían detalles morbosos. Otros querían convertir mi historia en inspiración viral. Pero yo era más fuerte ahora. Sabía qué contar, cómo contar, y sobre todo, para quién contarlo. Hice una sola entrevista importante. Un espacio serio, con periodistas respetuosos. Les dije que no hablaría de cómo fue, sino de cómo es. Cómo es vivir después del infierno. Cómo es reconstruirte sin manual. Cómo es elegir cada día no ser solo una víctima, sino una constructora de vida. El programa se emitió un domingo por la noche. Días después, cientos de jóvenes escribieron al correo que dejé al final. Y entonces lo supe con certeza, mi historia ya no era solo mía. Era de todos los que habían vivido lo indecible, y aún así seguían de pie. Un día, recibí una carta que me congeló la sangre. Era de Javier. Sí. Mi hermano. El primero. El más cruel. No venía firmada como antes, con pretextos o confesiones ambiguas. Esta vez, era una sola página. Lucía. Sé que no merezco tu perdón. No espero redención. Solo quería que supieras que me leíste. Que tu voz cruzó estas paredes. Que ayudó a otra chica aquí dentro a denunciar lo que su tío le hacía. Y que quizás eso no borra nada, pero si cambia algo. Tú eres luz. Nosotros fuimos oscuridad. No lo olvides. Nunca te calles. No lloré. No respondí. Solo lo guardé en una caja con otras cosas que no definían quién soy, pero sí quién fui. Un año después, lancé un taller en escuelas. Lo llamé Voces sin miedo. Era un espacio donde niñas y niños podían aprender a reconocer abusos, a decir no, a entender su cuerpo y su valor. Hablábamos del consentimiento, de la importancia de escuchar, de hablar, de defender a quienes no pueden. Lo hacía con psicólogos, maestros, y sobrevivientes como yo. Cada sesión era dura. Llorábamos. Nos abrazábamos. Pero al final, alguien siempre decía: yo pensaba que estaba sola. Y eso, valía todo. Volví a ver a Beatriz, mi terapeuta, un tiempo después. Ya no como paciente, sino como colega en formación. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo no tenía que correr? Le pregunté. Claro que sí, sonrió. Pues ahora, estoy volando. Ella me abrazó como se abrazan los hijos que la vida te regala. Y en ese momento entendí, sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Es mirar al pasado con la fuerza de haberlo sobrevivido. A veces sueño con papá. Ya no está sangrando ni muerto. Está en un jardín. Mi mira continúa. No me dice nada. Solo está ahí. Y yo también. Despertar de esos sueños ya no duele. Porque aunque me falló, aunque me dejó sola, también me dio una semilla. Su amor fue real, aunque corto. Y de esa semilla, yo construí un bosque. A los 20, publiqué mi primer libro. Se llamaba Cuando callar mata. Era crudo. Fuerte. Pero esperanzador. En la presentación, Mariana y Esteban estaban en primera fila. Elena presentó el libro conmigo. Camila también estaba allí, con lágrimas en los ojos. Beatriz me abrazó cuando bajé del escenario. Y en el fondo, había niñas con mirada parecida a la que yo tenía antes. Me acerqué a ellas. Y le dije: esta historia es mía. Pero si la necesitas, también es tuya. El día que fui invitada a hablar en Naciones Unidas, llevaba la pulsera de Clara. La estrella seguía brillando, aunque el hilo ya estaba gastado. Allí, frente a líderes de todo el mundo, conté la verdad. No solo la mía, sino la de miles. Hablé de cómo la violencia comienza en el silencio. De cómo una casa puede ser más peligrosa que una calle. De cómo el sistema muchas veces llega tarde. Pero también hablé de cómo se puede reconstruir. De cómo el amor elegido, como el de Mariana, Esteban,
Camila, Elena, Beatriz, Salva. Y cerré con esto. No me llamo víctima. Me llamo Lucia. Y decidí que mi historia, aunque escrita con sangre, se iba a leer con esperanza. Hoy tengo 25. Sigo cenando. Sigo hablando. Sigo escribiendo. Y aún me duele a veces. Hay días en que el monstruo interno regresa y me susurra al oído. Pero ahora tengo la voz, el cuerpo, la historia, para decirle, ya no mandas tú. Porque sí. 3 hermanos me hicieron pedazos. Pero yo me reconstruí. Con fuerza. Con amor. Con rabia convertida en coraje. Y si tú estás leyendo esto, y estás rota, herida, llena de miedo. Quiero que sepas esto. Tú también puedes salir. Tú también puedes hablar. Tú también puedes vivir. No es fácil. Nunca lo será. Pero no estás sola. Y tu historia, aunque llena de sombras, también merece un final distinto. Uno como el mío. Uno como el tuyo.